Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. El gran salón imperial de Karset estaba bañado en sombras violetas, una mezcla de arquitectura alienígena y rituales ancestrales tan antiguos que ni los sabios se atrevían a cuestionarlos. Las columnas de obsidiana pulsaban con luz viva. Las criaturas de ojos múltiples y alas de cristal observaban desde las alturas, esperando el veredicto que todos sabían inevitable. La emperatriz Zaira, de piel iridiscente y mirada de puro vacío estelar, permanecía sentada en su trono elevado, con las piernas cruzadas y la barbilla alzada. Su vestido parecía estar hecho de la noche misma, moviéndose como si respirara. Frente a ella, de rodillas, temblaba el esposo número 47. Una unión que había durado 3 días. El juicio había llegado. Ella no necesitaba hablar. Solo alzó una ceja. Fue suficiente. Una lanza de energía negra atravesó el pecho del consorte, haciendo que sus gritos se apagaran en cuestión de segundos. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Los asistentes bajaron la mirada. Los centinelas arrastraron el cadáver, dejando un rastro brillante sobre el mármol alienígena. Zaira se puso en pie. Su voz resonó, grave, firme, como una sentencia dictada por los dioses del abismo. Siguiente. Hubo un susurro colectivo. Los ministros intercambiaron miradas nerviosas. Las esclavas ceremoniales se estremecieron. Luego, con una reverencia temblorosa, un sacerdote de 4 brazos presentó el siguiente nombre. Uno que nadie esperaba. Damián, humano, del planeta designado Tierra. Zaira frunció el ceño. Sus pupilas se estrecharon. Bajó lentamente los escalones del trono y caminó con elegancia hacia el centro del salón. ¿Un humano? ¿Quién tuvo la osadía de presentar esto como opción? Nadie respondió. El silencio era un escudo contra la muerte. La puerta lateral se abrió. De allí emergió una figura solitaria, mucho más baja que los guerreros carsetianos, sin escamas, sin garras, sin implantes. Solo un hombre de carne. El cabello oscuro caía desordenado sobre su frente. Sus ojos no eran brillantes como los de su especie, pero tenían algo más peligroso: calma. No se inclinó. No mostró temor. No habló. Solo caminó lentamente hasta el centro de la cámara y se detuvo frente a ella, alzando la mirada con serena decisión. Zaira lo rodeó, sin apartar la vista de él. ¿Damián? ¡Qué nombre débil! Pareces más un esclavo que un esposo. Él no respondió, pero la comisura de su boca se curvó apenas. Una sonrisa. No burlona. No arrogante. Casi, intrigada. Los ministros se removieron incómodos. Algunos cuchicheaban. Otros exigían que lo ejecutaran de inmediato por insolencia. Pero Zaira alzó la mano. Silencio absoluto. No tienes miedo. ¿Por qué? Damián ladeó la cabeza. Porque no tengo nada que perder. Y tú, en cambio, pareces tenerlo todo, y estar vacía. Las palabras flotaron en el aire como un veneno inesperado. Uno que no mataba, sino que despertaba algo en ella. Durante un instante que nadie entendió, la emperatriz permaneció inmóvil. No ordenó la ejecución. No gritó. No se rió. Solo lo observó. Y luego, sin previo aviso, dio la orden más extraña de aquella noche. Llévenlo a mis aposentos. Las columnas dejaron de pulsar. Los espectadores contuvieron la respiración. Y mientras los guardias lo escoltaban fuera del salón, Damián giró el rostro una vez más hacia ella, y le sostuvo la mirada como si fueran iguales. Como si ella no fuera una diosa letal. Como si ya la conociera. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Los muros de la cámara imperial parecían respirar. Hechos de un metal vivo que respondía a las emociones de su dueña, las paredes emitían un murmullo grave, como si advirtieran de una anomalía. Damián estaba sentado en el centro del aposento, rodeado por 2 centinelas carsetianos que lo observaban con ojos sin párpados y armas incrustadas en sus propios cuerpos. Cada uno podía arrancarle el corazón con un solo gesto. Y sin embargo, él ni siquiera miraba hacia ellos. Estudiaba la habitación, sus detalles imposibles, los símbolos que ardían en la oscuridad, las estatuas que parecían seguirlo con la mirada. No era el miedo lo que sentía. Era curiosidad. Desde la cámara superior, Zaira lo observaba a través del espejo de niebla. No entendía que la irritaba más, que el humano no temiera por su vida, o que ella no lograra dejar de observarlo. La mayoría se arrodillaba. Él no. La mayoría sudaba. Él no. La mayoría temblaba. Él,
Respiraba. La emperatriz descendió sola. Nadie se atrevió a detenerla. Ni siquiera sus guardianas personales, que sintieron el temblor en el suelo al contacto de sus tacones afilados. La puerta de su aposento se abrió con un silbido suave. Damián no se giró. Tu mundo es una roca sin importancia, dijo ella, avanzando sin prisa. Tus huesos son frágiles, tu especie está llena de errores. Tus emociones, débiles. Él la escuchaba, sin mirarla todavía. Y sin embargo, aquí estás. Respirando el aire de mis cámaras, sentado donde han muerto príncipes y campeones, y ni una sola gota de sudor en tu frente. Damián entonces levantó la vista. Finalmente, la miró a los ojos. ¿Por qué habría de temerte, si tú misma pareces cansada de que todos lo hagan? Zaira entrecerró los ojos. Dio un paso más, y luego otro. Ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor leve de su cuerpo. Tan débil, tan humano, tan presente. Ella extendió la mano lentamente, apenas tocando su pecho con la yema de un dedo. La energía de su cuerpo solía ser suficiente para paralizar a cualquier ser vivo. Pero él no se movió. Solo respiró más profundo. ¿Qué eres?, preguntó ella en voz baja. Damián bajó la cabeza hacia su mano, aún sobre su pecho, y dijo, con una suavidad peligrosa: soy el espejo en el que no te atreves a mirarte. El silencio en la cámara fue absoluto. Ni los muros murmuraban ya. El aire pareció inmóvil. Entonces, sin razón aparente, Zaira lo abofeteó. No fue un gesto suave. Fue una descarga de fuerza brutal, la misma que había quebrado la mandíbula de un gigante de gas de 3 metros. La cabeza de Damián giró violentamente hacia un lado, y su cuerpo se ladeó, pero no cayó. Volvió lentamente la mirada hacia ella. Tenía sangre en la comisura del labio. Sonrió. Zaira retrocedió medio paso. Por primera vez en años, no por desprecio, sino por impulso. Él se levantó despacio, con lentitud medida. Estaban cara a cara ahora, y no había reverencias, ni súplicas, ni miedo entre ellos. Solo dos fuerzas opuestas midiendo el peso del otro. Mátame ahora, dijo él, calmado. Pero sabrás que lo hiciste porque te vi. La emperatriz no respondió. Solo lo observó con una intensidad tan profunda que incluso los muros comenzaron a reaccionar, emitiendo una luz rojiza. Ella dio media vuelta, su capa rozando el suelo como un río de sombra líquida. Justo antes de salir, pronunció algo que nadie esperaba. A partir de ahora, solo yo te vigilaré. Y la puerta se cerró tras ella. Damián se quedó de pie, en medio de aquella cámara viva. Sangraba aún. Sonreía más. Y sabía que el juego acababa de comenzar. Los días se volvieron inciertos en el palacio de Karset. Los ministros comenzaban a murmurar. Las sombras se alargaban más de lo normal. Y la emperatriz no ejecutaba. Damián seguía vivo. No solo vivo, sino vigilado personalmente por ella. No había celda. No había juicio. Solo una habitación iluminada por la respiración del palacio y la visita diaria de Zaira. Al principio, ella llegaba con preguntas, con juegos mentales, con amenazas disfrazadas de curiosidad. Después, llegaba en silencio. Solo lo miraba. Caminaba a su alrededor como un depredador que no sabe si devorar o estudiar a su presa. A veces hablaba. A veces no. Pero siempre regresaba. Una noche, sin anunciarse, Zaira entró cuando él dormía. Damián se despertó al sentir la presencia. No se incorporó. Solo giró el rostro. Ella estaba de pie al borde del lecho, descalza, con un vestido que parecía tejido con los ecos del universo. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era furia, pero tampoco ternura. Él se sentó. Su torso desnudo mostraba las cicatrices de la última sesión de interrogatorio imperial. Ella bajó la mirada, recorriendo su piel con un gesto que no había mostrado a ninguno de sus anteriores esposos: interés real. ¿No vas a cubrirte? ¿Quieres que lo haga? Ella se acercó, sin responder. Se sentó junto a él en la cama. El aire entre ellos se volvió denso, casi líquido. Una energía incomprensible lo rodeaba todo. Zaira levantó la mano y lo tocó. No con brutalidad. No con intención de daño. Solo colocó sus dedos sobre su cuello, como si buscara algo que no podía ver. Su piel era cálida, orgánica, imperfecta, pero ella no apartó la mano. Damián levantó los ojos hacia ella. ¿Qué buscas en mí? Ella no respondió.
Sus dedos se deslizaron hasta su clavícula, bajando por el pecho lentamente. Su rostro estaba cerca. Sus labios entreabiertos, como si no pudiera decidir si quería hablar o probarlo. Tu energía es distinta, susurró. No hay sumisión en ti. No hay miedo. Y eso, me confunde. Él acercó la frente a la de ella. Tal vez porque yo no te veo como un monstruo. Solo como alguien que ha olvidado cómo se siente el calor de otro cuerpo. Zaira apretó los ojos al oír eso. Su otra mano se cerró en el borde de la cama. Pero no se apartó. Y cuando abrió los ojos, algo en ella había cambiado. Le besó el cuello. Lento. Delicado. Como si el simple acto la rompiera por dentro. Damián tomó su cintura. Su cuerpo era duro, esculpido por 1000 batallas. Pero en ese momento, temblaba ligeramente. No por temor. Por tensión contenida durante siglos. Se encontraron con los labios. Al principio fue una prueba. Luego, una necesidad. Los dedos de ella se enredaron en su cabello, y los de él recorrieron su espalda como si ya la conocieran. Ella se colocó sobre él, con movimientos precisos, silenciosos. Se deshizo del vestido con un solo gesto, dejando que la oscuridad del cuarto cubriera su cuerpo desnudo. No dijo una palabra mientras se entregaba a él. Fue una unión sin protocolo. Sin testigos. Solo carne contra carne. Fuego alienígena y deseo humano mezclándose en una danza silenciosa que duró más allá del tiempo. Cuando terminó, Zaira no habló. Solo permaneció sobre él, respirando con dificultad, el rostro escondido contra su cuello. Como si por fin se hubiese permitido ser solo una mujer. Damián no la abrazó con posesión. Solo deslizó una mano sobre su espalda, trazando lentamente cada vértebra. Ella suspiró. Ahora entiendo, dijo con voz baja, ¿por qué me mirabas así desde el primer día? Él sonrió contra su piel. Y, ahora sé que ya no podré matarte. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en siglos, se quedó dormida en los brazos de alguien. El amanecer sobre Karset no era como en otros mundos. No había sol, ni cielo. Solo un núcleo radiante en el corazón del planeta, que iluminaba las ciudades suspendidas con un resplandor blanco plateado que hacía que todo pareciera congelado en el tiempo. La emperatriz no asistió al consejo esa mañana. Los 13 ministros supremos esperaron en el gran anillo de cristal durante horas, rodeados de columnas flotantes y siluetas translúcidas que grababan cada palabra para los archivos eternos. Sus voces se alzaron en la ausencia. Ha perdido el juicio. Permite que el humano toque su cuerpo como si fuera su igual. Se niega a hablar con nosotros. Pone en peligro la estabilidad del imperio entero. El ministro de guerra, Bóctares, un veterano de 1000 campañas, golpeó la mesa con una mano recubierta de escamas negras. No es una emperatriz si obedece a su deseo. No es digna si se deja someter por un cuerpo débil de sangre roja. Los murmullos se volvieron amenaza. Cuando Zaira por fin entró, lo hizo sin su corte habitual. Caminó sola, sin corona, con el cabello suelto y la mirada fija. Su vestido negro flotaba tras ella como una sombra viva. La sala se silenció de inmediato. ¿Qué les perturba tanto?, preguntó, sin detenerse. Bóctares dio un paso al frente. Su voz fue grave, seca. Tu debilidad. Ella lo miró. ¿Debilidad? Un humano duerme en tu lecho. Un ser sin linaje, sin poder, sin historia. Y aún así, respondió ella, acercándose, venció algo que ninguno de ustedes ha podido tocar jamás. ¿Qué? Zaira se detuvo frente a él, tan cerca que su respiración helada rozó su piel. Mi soledad. Bóctares alzó su mano con un gesto de ejecución. En ese instante, 6 guardias reales emergieron de las sombras. Pero no obedecieron su orden. Miraban solo a Zaira. Ella no se inmutó. Ninguno de ustedes sabe lo que es amar sin temor, susurró. Lo único que entienden es control. Y muerte. Entonces muéstranos el poder del amor, Zaira, escupió otro ministro. Haz que el humano nos enfrente. Si sobrevive, lo aceptaremos. Si muere, sabrás que fue una ilusión. Ella giró lentamente la cabeza. No respondió. Solo desapareció. Horas más tarde, cuando el consejo aún debatía, las alarmas sonaron. Damián había sido atacado. 5 centinelas de élite, armados con tecnología de anulación nerviosa, se infiltraron en sus aposentos. Una acción no autorizada oficialmente, pero tolerada por los ministros que esperaban una respuesta definitiva. Él no huyó.
Cuando el primer rayo fue disparado, Damián lo esquivó con una rapidez que ningún humano debía tener. Derribó al primero con una lanza ceremonial que arrancó de la pared. Disparó contra el segundo usando su propia arma. El tercero le cortó el hombro con una cuchilla psiónica, pero Damián giró sobre sí mismo y lo derribó con un golpe en la garganta. Sangraba. Respiraba con fuerza. Pero aún estaba de pie. Zaira llegó en mitad del combate, descendiendo desde el techo como un relámpago. Aterrizó con violencia, sus ojos encendidos de furia pura. Los soldados se congelaron. ¿Quién les dio esta orden? Gritó. Silencio. Ella extendió la mano y los 5 cuerpos se levantaron del suelo, flotando por la garganta, asfixiados por una fuerza invisible. Su vestido se agitaba como una tormenta negra. Si tocan a mi esposo de nuevo, los haré gritar con voces que no sabían que tenían. Los soltó. Uno de ellos cayó muerto antes de tocar el suelo. Damián la miraba desde la esquina, cubierto de sangre. Zaira se acercó, tocó su rostro, su herida, y sus labios. Lo besó frente a todos. Lenta, profundamente, como si el imperio no existiera. Te eligieron para morir, susurró. Ahora yo te elijo para reinar conmigo. Los guardias se inclinaron. Por miedo, por respeto, por la primera señal verdadera de poder que habían visto desde hacía siglos. Y desde aquel día, Damián dejó de ser el humano. Se convirtió en el caos que el imperio ya no podía ignorar. El imperio de Karset no conocía la palabra tregua. Había nacido de la sangre, crecido entre guerras, y dominado galaxias con el hierro de su voluntad. Y ahora, por primera vez en 1000 ciclos estelares, esa voluntad estaba dividida. El consejo había desaparecido. Bóctares ya no hablaba en los círculos de luz. En su lugar, sus seguidores tomaban sistemas enteros y declaraban lealtad al viejo código, pureza de especie, supremacía de fuerza, extinción de lo humano. La noticia recorrió los anillos orbitales, las fortalezas de piedra viviente y los planetas juramentados. La emperatriz había tomado un esposo humano y ahora combatía a sus propios generales. El imperio se fracturó. No en pedazos. En cuchillas. Zaira se volvió una reina sitiada por su propio trono. Damián ya no estaba confinado a los aposentos. Caminaba junto a ella, con armadura simbiótica ajustada a su cuerpo, diseñada por las bioingenieras de la Casa Real. Una segunda piel que se adaptaba a sus impulsos. En ella, cada fibra vibraba con el ritmo de su corazón. Ambos sabían lo que venía. Ya no podían esconderse entre cortinas de seda y susurros de deseo. El amor se había convertido en desafío, y el imperio respondía con fuego. La primera emboscada ocurrió en el corredor orbital de Letmain. 3 naves de combate, traidoras, esperaban a la delegación real con lanzadores de antimateria. Zaira tomó el control de las defensas con una sola palabra. Su nave, la sangre de los cielos, se transformó en un depredador. Damián pilotaba como si hubiese nacido entre estrellas. Ningún humano debería haber resistido la presión gravitacional de las maniobras evasivas, pero él la soportó. Y devolvió fuego. Una explosión iluminó el firmamento. Restos de acero y osamentas carsetianas flotaron por siglos en el espacio vacío. Luego vinieron las traiciones internas. Asesinos disfrazados de acólitos. Veneno en los cálices imperiales. Intentos de incineración durante las ceremonias públicas. Ninguno logró tocarla. Porque ahora, Zaira nunca estaba sola. Y cuando Damián peleaba, no lo hacía como un príncipe honorario. Peleaba como un guerrero. Como un monstruo humano que no pedía permiso ni perdón. En la batalla de Sorkai, las fuerzas de Bóctares liberaron la bestia de 40 ojos. Una criatura legendaria que se alimentaba del alma de sus víctimas antes de desgarrarlas. Zaira se lanzó a la ofensiva con su látigo mental, partiendo la criatura en 2 con una descarga que retumbó por continentes enteros. Pero fue Damián quien la remató. Saltó sobre el cráneo abierto y hundió una lanza de energía directa en el núcleo cerebral de la bestia. Y gritó con una furia que no era humana, que era suya, que era para ella. Cuando el polvo se asentó, y el campo de batalla quedó cubierto de cadáveres enemigos, Zaira se acercó a él. Ambos estaban cubiertos de sangre, heridos, respirando con dificultad. ¿Aún me amas?, preguntó ella, tocando la herida que le atravesaba el hombro. Él la tomó del rostro. Incluso si el universo arde. Ella bajó la cabeza. Lo besó. Lento, salvaje, sucio, como solo pueden besarse 2 cuerpos que han sobrevivido a la muerte y al odio de todos.
No morirás, susurró ella. No mientras yo respire. La noche cayó sobre los campos de Sorkai. Pero no fue oscuridad. Fue el comienzo de una era de fuego. Y ellos serían quienes la incendiarían juntos. El cielo de Karset ardía. No con fuego, sino con luz. Las últimas fortalezas de la rebelión se desmoronaban sobre sí mismas, las armadas disidentes huían o se rendían. El imperio, que había estado al borde del colapso, ahora vibraba con una nueva frecuencia, más peligrosa, más libre, más viva. La batalla final no se luchó en los pasillos imperiales, sino en la atmósfera exterior, donde la flota de Bóctares desplegó su fuerza completa. Miles de naves negras como abismos, listas para arrancar el trono de su dueña con fuego orbital. Pero Zaira no se escondió. Ascendió en su nave insignia, la llama inmortal, y con Damián a su lado, dirigió personalmente el contraataque. Él no solo era su esposo. Era su general, su escudo, su símbolo. El imperio ya no lo llamaba humano. Lo llamaban el corazón de la emperatriz. La guerra estelar fue salvaje. Explosiones que atravesaban el vacío como latidos. Choques gravitacionales que partían naves en dos. Pero entre todo ese caos, solo una imagen se mantuvo constante, los dos, espalda con espalda, enfrentando lo imposible. Cuando la nave de Bóctares fue finalmente destruida, no por una bomba, sino por el impacto directo de la propia Zaira envuelta en un aura de energía pura, el imperio entero contuvo la respiración. Y luego, se inclinó. La coronación no fue como las anteriores. No hubo protocolo, ni máscaras, ni mentiras. Solo verdad. Zaira descendió por las escaleras del gran templo imperial sin la antigua corona, y en su lugar, tomó la mano de Damián y lo guió ante los suyos. Lo presentó como igual, como amante, como rey consorte de una nueva era. Los viejos sabios protestaron. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron. Pero ninguno se atrevió a oponerse, porque la mirada de ella ya no era de hielo. Era fuego. Y fuego no se cuestiona. Se adora. O te consume. En la intimidad del nuevo palacio, sin testigos, Zaira desnudó su alma frente al hombre que ya la conocía sin palabras. Se quitó las joyas, la armadura, el miedo. Y se ofreció a él. No como emperatriz, sino como mujer. Damián no la tomó con ansia, sino con una calma feroz, como si cada caricia tuviera un significado más allá de la carne. Recorrió su cuerpo con las manos, como si le ofreciera paz a cada cicatriz. Ella se arqueó bajo él, no por sumisión, sino por hambre compartida. Hicieron el amor en silencio, como quienes ya no tienen nada que probarse, como quienes ya no necesitan sobrevivir, porque finalmente han empezado a vivir. Y cuando ella gritó su nombre, no lo hizo como soberana. Lo hizo como suya. Al amanecer, ella despertó entre sus brazos, sin tronos, sin títulos, solo con su cabeza sobre su pecho humano. Él dormía, pero sonreía. Te elegí para reinar, susurró ella, acariciando su mandíbula. Y tú me enseñaste a vivir. Fuera, los soles gemelos de Karset se alzaban sobre un imperio renacido. Uno construido no con miedo, sino con amor. Y nunca más, ni en los 1000 años venideros, volvió a ejecutarse a un esposo. Porque ella ya no necesitaba uno nuevo. Ya lo había encontrado.